En la ciudad de Guadalajara, un joven llamado Sebastián conoció a Lucía en una fiesta de amigos en común. Lucía tenía una sonrisa que iluminaba la habitación y una risa que contagiaba a todos a su alrededor. Sebastián quedó fascinado desde el primer instante. A medida que la noche avanzaba, ambos comenzaron a conversar y, como si el destino los hubiera puesto en el mismo lugar, compartieron historias, sueños y promesas. Fue una noche mágica que marcaría el comienzo de una historia de amor intensa y profunda. Poco después de esa primera noche, Sebastián y Lucía comenzaron a salir juntos. Se volvieron inseparables, disfrutaban de largos paseos por el malecón, cenas en pequeños restaurantes escondidos y momentos tranquilos bajo el cielo estrellado. Su amor creció rápidamente, y en cuestión de meses, decidieron casarse. La boda fue sencilla pero llena de amor y rodeada de sus seres queridos. Parecía que estaban destinados a estar juntos para siempre, un amor de esos que solo se ven en las películas. Sin embargo, la vida comenzó a poner a prueba su relación. Sebastián, quien era arquitecto, recibió una oferta de trabajo en el extranjero que podría darle una gran oportunidad profesional. Lucía, aunque entendía el sueño de su esposo, no quería dejar atrás su vida en México. Después de semanas de discusión, Sebastián tomó la decisión de irse, convencido de que su amor resistiría la distancia. Los primeros meses de distancia fueron difíciles, pero ambos hicieron lo posible por mantener la relación viva. Hablaban cada día, compartían cartas y fotos para sentirse cerca. Pero, con el tiempo, las llamadas fueron menos frecuentes y las cartas comenzaron a ser escasas. La distancia se volvió un abismo entre ellos, y finalmente, sin saber cómo ocurrió, su amor comenzó a desvanecerse. Un día, después de varios meses sin comunicación, Sebastián recibió una carta de Lucía, una despedida. Ella le decía que no podía seguir esperando, que necesitaba continuar su vida. Sebastián se sintió devastado, pero en el fondo sabía que había sido su elección la que los había separado. Así, sin mucho más que decir, ambos se despidieron, prometiéndose seguir adelante. Lucía trató de reconstruir su vida después de la separación. Se dedicó a su trabajo en una pequeña tienda de arte en Guadalajara y encontró consuelo en sus amigos y familia. Pero, cada noche, al cerrar los ojos, una parte de ella recordaba los momentos que había compartido con Sebastián. Aunque trataba de seguir adelante, siempre quedaba en ella una pequeña sombra de lo que había perdido. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, Lucía encontró a un hombre tocando la guitarra en una esquina. La melodía que tocaba era la misma que Sebastián solía tocarle en sus noches juntos. Sintió una punzada de nostalgia y recordó esos momentos de amor y felicidad. Pero, esta vez, en lugar de tristeza, sintió una paz. Supo que estaba lista para seguir adelante de verdad. Con el tiempo, Lucía conoció a otras personas, tuvo nuevas amistades e incluso una breve relación, pero ninguna chispa se comparaba con lo que había sentido por Sebastián. Sin embargo, había aprendido a no aferrarse al pasado y a disfrutar de los pequeños momentos que la vida le ofrecía. Los años pasaron, y Lucía se convirtió en una mujer fuerte e independiente. Se dio cuenta de que el tiempo le había enseñado mucho sobre el amor, la pérdida y el perdón. Dejó de esperar algo de su pasado y, finalmente, pudo recordar a Sebastián sin dolor, solo con gratitud. Un día, una de sus amigas la invitó a un retiro espiritual en la montaña. Fue en ese lugar donde Lucía se encontró a sí misma completamente. Fue un tiempo de reflexión en el que dejó ir las culpas y las cargas del pasado. Por primera vez, sintió que estaba completa consigo misma, que no necesitaba a nadie para sentirse en paz. Cuando regresó a Guadalajara, Lucía supo que su vida estaba tomando un nuevo rumbo. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa que cambiaría su vida para siempre. 15 años después de su despedida, Sebastián regresó a México. Había logrado construir una carrera exitosa en el extranjero, pero algo en su corazón le decía que debía volver a su tierra. Recordaba a Lucía en cada rincón de su ciudad, cada calle le hablaba de aquellos días de juventud.
La nostalgia lo envolvía, y en el fondo, aunque sabía que habían pasado muchos años, una pequeña esperanza de verla nuevamente permanecía en su corazón. Sebastián se había convertido en un hombre distinto, maduro y reflexivo. Los años en el extranjero le habían enseñado el valor de la familia y el amor verdadero. Sin embargo, sabía que había perdido la oportunidad con Lucía y que posiblemente ella había seguido adelante. No obstante, la idea de buscarla le rondaba la mente. ¿Sería demasiado tarde? Una tarde, mientras caminaba por el centro de Guadalajara, pasó por la tienda de arte donde Lucía solía trabajar. Su corazón se aceleró al pensar que quizás podría encontrarla allí. Decidió entrar, pero la tienda estaba vacía y sin rastro de Lucía. Al preguntar, descubrió que había dejado de trabajar allí hacía años y que nadie sabía su paradero actual. Desalentado, Sebastián comenzó a pensar que tal vez era un error buscarla. Sin embargo, no podía evitar que la nostalgia y los recuerdos lo empujaran a seguir. Después de todo, habían sido 15 años, pero su amor por Lucía, aunque escondido, nunca había desaparecido por completo. Esa misma noche, Sebastián se sentó frente al malecón, el mismo lugar donde solían pasear juntos, y comprendió que debía aceptar que quizás nunca volvería a verla. Pero el destino, a veces, tiene planes que uno no puede anticipar. Semanas después de su llegada a México, Sebastián tenía que viajar a otra ciudad por cuestiones de trabajo. Al llegar al aeropuerto, se sintió nervioso y ansioso, como si algo importante estuviera por suceder. Mientras caminaba por la terminal, vio a una mujer de espaldas que parecía familiar. Su corazón se detuvo cuando ella se giró, y ahí estaba, Lucía, igual de hermosa que antes, aunque con una mirada madura y serena. Pero lo que realmente lo sorprendió fue ver a una joven que acompañaba a Lucía. La muchacha tenía un aire de familiaridad, algo en sus ojos y en su sonrisa le recordaban a Lucía cuando era joven. Sebastián no podía creer lo que veía. ¿Era posible que esa joven fuera su hija? Se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar, mientras el pasado y el presente se entrelazaban en su mente. Lucía también lo vio, y durante un segundo, ambos se miraron como si el tiempo no hubiera pasado. No hubo palabras, solo una conexión silenciosa que decía todo. La joven a su lado notó la reacción de su madre y preguntó quién era ese hombre que la miraba tan intensamente. Lucía le sonrió y le dijo que era alguien de su pasado, alguien que había sido importante en su vida. El corazón de Sebastián latía con fuerza, pero también sentía miedo. ¿Debería acercarse? ¿O simplemente dejar que Lucía continuara con su vida? La decisión era suya, y sabía que cualquiera de las dos opciones cambiaría su vida para siempre. Sentados en la cafetería, Sebastián y Lucía se miraban en silencio, como si cada uno tratara de entender qué sentía el otro después de tantos años. Finalmente, Sebastián tomó la iniciativa. Con voz temblorosa, le confesó que siempre había lamentado haberla dejado, que había sido joven y ambicioso, y que, en su momento, pensó que estaba tomando la decisión correcta para su carrera. Me equivoqué, Lucía, dijo con tristeza en los ojos, y he pagado el precio de esa decisión todos estos años. Lucía lo escuchaba atentamente, pero en su rostro no había rencor, solo una calma que a Sebastián le resultaba desconcertante. Yo también sufrí mucho, Sebastián, respondió ella, pero aprendí a sanar mis heridas. Al principio, me aferré a la esperanza de que volvieras, pero con el tiempo entendí que debía seguir adelante, por mi bien y por el de Mariana. Estas palabras impactaron a Sebastián, quien ahora entendía que su partida había dejado cicatrices profundas, no solo en Lucía sino también en su hija. Sebastián se atrevió a preguntarle sobre la vida de Mariana, la hija que nunca tuvo la oportunidad de ver crecer. Lucía le explicó que Mariana era una joven fuerte e independiente, y que había criado a su hija sola, sin necesidad de su ayuda. A pesar de los sacrificios, se sentía orgullosa de todo lo que habían logrado juntas.
Sebastián sintió una mezcla de orgullo y tristeza, sabiendo que nunca había estado allí para apoyar a su hija y ver sus primeros logros. Mientras hablaban, Lucía comenzó a compartir recuerdos de Mariana, desde sus primeros pasos hasta sus sueños de convertirse en artista. Sebastián escuchaba con atención, imaginando cada detalle, cada momento que se había perdido. Aunque la conversación era dolorosa, él se sentía agradecido de que Lucía le permitiera conocer un poco de la vida de su hija. Antes de despedirse, Sebastián le pidió a Lucía la oportunidad de conocer a Mariana de verdad. No sé si es lo correcto, pero necesito intentar formar parte de su vida, aunque sea tarde, confesó. Lucía le miró en silencio, pensando en lo que eso significaría para Mariana. Lo pensaré, respondió finalmente, dejando a Sebastián con una esperanza débil pero suficiente para continuar. Esa noche, Lucía no podía dejar de pensar en la conversación que tuvo con Sebastián. Aunque le había costado mucho tiempo y esfuerzo sanar las heridas de su pasado, algo en su interior le decía que debía darle a Mariana la oportunidad de conocer a su padre. Sabía que la decisión no era fácil y que debía ser cuidadosa, ya que Mariana había crecido sin saber la verdadera historia de su padre. Mientras tanto, Mariana, sin conocer el motivo de la inquietud de su madre, comenzó a notar el cambio en ella. Le preguntó si algo andaba mal, pero Lucía simplemente le dijo que había encontrado a alguien del pasado, alguien que había sido importante en su vida. Mariana, intrigada, intentó obtener más respuestas, pero Lucía evitaba hablar del tema, esperando el momento adecuado para contarle la verdad. Después de varios días de reflexión, Lucía decidió hablar con su mejor amiga, Carmen, sobre lo ocurrido. Carmen, que conocía toda la historia de Sebastián, la aconsejó con sensatez. No puedes cambiar el pasado, Lucía, le dijo, pero puedes darle a Mariana la oportunidad de conocer su historia y decidir por sí misma si quiere que su padre esté en su vida. Estas palabras hicieron eco en el corazón de Lucía, quien comenzó a considerar la posibilidad de presentarle a Sebastián a su hija. Esa misma noche, Lucía se sentó con Mariana y le habló con sinceridad. Le contó la historia de su relación con Sebastián, su partida y su regreso inesperado. Mariana escuchó en silencio, sorprendida y emocionada al saber que su padre biológico estaba de vuelta y que deseaba conocerla. No tienes que decidir ahora, le dijo Lucía, pero quiero que sepas que tienes la libertad de tomar la decisión que creas correcta. Mariana, aunque sorprendida, sintió una mezcla de emociones. Nunca había imaginado que podría tener la oportunidad de conocer a su padre, alguien de quien solo había escuchado en algunas historias vagamente. Quiero pensarlo, mamá, respondió finalmente, sintiendo que su vida acababa de dar un giro inesperado. Tras varios días de reflexión, Mariana decidió que quería conocer a Sebastián. La curiosidad y el deseo de entender de dónde venía fueron más fuertes que sus miedos e inseguridades. Lucía organizó un encuentro en un parque cercano, un lugar tranquilo donde podrían hablar sin interrupciones. Sebastián llegó antes de la hora acordada, nervioso y lleno de expectativas, con el corazón palpitante de anticipación. Cuando Mariana llegó, Sebastián la miró con ojos emocionados, reconociendo en su rostro los rasgos de Lucía y notando pequeños detalles que lo conectaban con ella. Mariana, en cambio, observaba a Sebastián con una mezcla de curiosidad y cautela, sin saber qué esperar de ese hombre que era, en teoría, su padre. La conversación comenzó con torpeza, entre silencios incómodos y preguntas simples. Sebastián le habló de su vida en el extranjero, de sus experiencias y del vacío que siempre sintió en su corazón por no estar allí para verla crecer. Mariana, por su parte, compartió sus sueños y aspiraciones, y, poco a poco, comenzó a sentir una conexión con aquel hombre que, hasta ese día, era un desconocido. A medida que avanzaba la conversación, ambos comenzaron a relajarse, riendo juntos y compartiendo anécdotas.
Sebastián le regaló un pequeño amuleto que había traído de sus viajes, un símbolo de su deseo de estar presente en su vida a partir de ese momento. Mariana, aunque no decía nada, se sintió conmovida por el gesto, comprendiendo que este encuentro significaba tanto para él como para ella. Cuando se despidieron, Sebastián le pidió la oportunidad de verla nuevamente. Mariana asintió, sintiendo que, aunque había dudas y preguntas, algo en su corazón le decía que este era el comienzo de una nueva etapa en su vida. Después de aquel primer encuentro, Mariana comenzó a ver a Sebastián de vez en cuando. No era fácil para ella aceptar de inmediato a alguien que había estado ausente toda su vida, pero cada vez que se veían, sentía que iba sanando un poco más. Sebastián, consciente de los años perdidos, hacía todo lo posible por ganarse la confianza de su hija y demostrarle que, aunque había estado ausente, ahora estaba dispuesto a formar parte de su vida. Lucía observaba desde lejos, contenta y aliviada de que la relación entre Mariana y Sebastián comenzara a desarrollarse. Aunque al principio sintió miedo de que todo terminara en una nueva decepción, ver cómo Sebastián se esforzaba por ser un buen padre le devolvió algo de confianza. Para ella, esta reconciliación también era una forma de cerrar un capítulo doloroso de su vida y avanzar sin rencores. Durante los encuentros, Sebastián y Mariana comenzaron a compartir actividades juntos, desde tardes en el museo hasta largas caminatas por la ciudad. Cada momento que pasaban juntos ayudaba a construir un vínculo genuino, una conexión que, aunque había tardado en llegar, ahora se sentía natural y sincera. Sebastián también comenzó a mostrarle a Mariana su trabajo como arquitecto y juntos visitaron algunas de sus obras. Para Mariana, era emocionante ver cómo su padre había logrado cumplir sus sueños, y esto la inspiró a perseguir los suyos. Sentía que, de alguna manera, estaba recuperando el tiempo perdido y, al mismo tiempo, encontrando una nueva motivación en su vida. Con el tiempo, ambos comenzaron a sanar las heridas del pasado, entendiendo que no podían cambiar lo ocurrido, pero sí construir un futuro juntos. Sebastián se sentía agradecido por la oportunidad de redimirse y, sobre todo, de poder ser parte de la vida de su hija. Finalmente, llegó el momento en que Sebastián fue invitado a una reunión familiar en casa de Lucía. Era un paso importante para él, ya que significaba que no solo estaba siendo aceptado por Mariana, sino también por Lucía y su círculo más cercano. Para él, esta invitación simbolizaba la oportunidad de redimirse por completo y ser parte de la familia que había dejado atrás. La reunión fue emotiva y llena de risas. Sebastián se sintió como parte de ese grupo, como si, a pesar de los años, siempre hubiera pertenecido allí. Lucía observaba la escena con una mezcla de nostalgia y alegría, comprendiendo que, aunque el pasado no se podía borrar, sí podía construirse algo nuevo y hermoso. Durante la reunión, Mariana le agradeció a su madre por haberle permitido conocer a su padre. «Sé que no fue fácil para ti, mamá», le dijo con ternura, «pero estoy feliz de que hayas tomado esa decisión». Lucía la abrazó, emocionada, agradecida de que todo el dolor del pasado hubiera dado paso a un momento de paz y reconciliación. Sebastián, por su parte, se sintió completo por primera vez en muchos años. Sabía que todavía tenía mucho que aprender sobre ser padre, pero estaba dispuesto a hacerlo. Este nuevo comienzo le daba esperanza y le enseñaba que, a veces, los errores del pasado pueden redimirse con amor y esfuerzo. Al finalizar la noche, Sebastián se despidió de todos, con el corazón lleno de gratitud. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer en su relación con Mariana, pero tenía la certeza de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Y así, mientras caminaba de regreso, sintió que había encontrado una nueva razón para vivir. A medida que avanzaba la relación entre Sebastián y Mariana, una sombra del pasado comenzó a surgir en la mente de Lucía. Aunque había logrado perdonar a Sebastián y estaba feliz de ver a su hija construyendo una conexión con él, no podía evitar recordar las dificultades que enfrentó en su ausencia. A veces, esos recuerdos la llenaban de inseguridad, cuestionando si realmente había hecho lo correcto al permitir el reencuentro entre padre e hija.
Una tarde, mientras hablaba con Carmen, su amiga de toda la vida, Lucía expresó sus miedos. ¿Y si él vuelve a irse, y si Mariana sufre como yo sufrí? Carmen la escuchó atentamente y le recordó que Sebastián había cambiado, que todos merecen una segunda oportunidad y que Mariana también tenía derecho a decidir. Sin embargo, los miedos de Lucía eran profundos, y aunque sabía que no debía interferir, no podía evitar sentir una carga en su corazón. Sebastián también comenzó a notar la distancia en Lucía. Aunque había logrado ganarse la confianza de Mariana, sentía que Lucía aún guardaba ciertas reservas. Decidió hablar con ella, dispuesto a aclarar cualquier malentendido. En una conversación honesta, Sebastián le aseguró a Lucía que estaba comprometido a permanecer en la vida de Mariana y que no tenía intención de irse de nuevo. «Esta vez estoy aquí para quedarme, Lucía. Lo prometo», le dijo con sinceridad. Lucía, tocada por las palabras de Sebastián, le confesó sus miedos y las heridas que aún quedaban. Fue un momento de vulnerabilidad para ambos, un espacio para sanar juntos. Sebastián le aseguró que nunca volvería a abandonarlas y que estaba dispuesto a demostrarlo día a día. Finalmente, Lucía sintió que podía dejar ir el último rastro de dolor que había quedado. A partir de ese momento, Lucía decidió dar un paso más en el proceso de sanación. Entendió que Sebastián había cambiado y que todos merecían una segunda oportunidad. Su corazón, antes lleno de dudas, comenzó a abrirse nuevamente a la posibilidad de una amistad sincera con él, por el bien de Mariana y también por su propio bienestar. Sebastián, deseando estrechar aún más los lazos con Mariana y mostrarle su compromiso, propuso hacer un viaje en familia. Sería una oportunidad para crear recuerdos juntos y dejar atrás las sombras del pasado. Mariana, entusiasmada, convenció a su madre de aceptar la idea. Así, los tres emprendieron un viaje hacia una pequeña cabaña en las montañas, un lugar tranquilo y lleno de naturaleza donde podrían disfrutar de la paz y la compañía. Durante el viaje, las risas y los momentos de alegría comenzaron a borrar cualquier rastro de dolor. Mariana y Sebastián se dedicaron a explorar juntos el entorno, mientras Lucía los observaba con una sonrisa en el rostro. Para ella, era una visión esperanzadora, ver cómo su hija, quien había crecido sin la presencia de su padre, finalmente tenía la oportunidad de conocerlo y amarlo. Una noche, mientras estaban sentados alrededor de una fogata, Sebastián le agradeció a Lucía por haberle dado la oportunidad de conocer a Mariana. «Sé que no fue fácil para ti, y jamás podré agradecerte lo suficiente», le dijo con emoción en la voz. Lucía, conmovida, le sonrió y le dijo que todo había valido la pena si eso hacía feliz a su hija. En ese momento, ambos entendieron que habían cerrado un ciclo, que el pasado quedaba atrás y que ahora podían construir algo nuevo. El viaje sirvió para que Mariana conociera más sobre la historia de sus padres, sobre el amor que alguna vez los unió y las razones por las que se separaron. Para ella, fue un proceso de aprendizaje y crecimiento, comprendiendo que a veces la vida toma rumbos inesperados, pero que siempre es posible sanar y avanzar. Al final del viaje, los tres sintieron que habían creado un vínculo fuerte y genuino. Sebastián sabía que aún quedaba camino por recorrer, pero cada día estaba más convencido de que la vida le había dado una segunda oportunidad para ser el padre y el hombre que siempre debió ser. De regreso en Guadalajara, la vida de la familia continuó con más serenidad. Mariana comenzó a pasar más tiempo con Sebastián, aprendiendo sobre su trabajo y compartiendo momentos juntos. Por otro lado, Lucía finalmente sintió que el peso de su pasado había desaparecido. Sentía paz, algo que no había experimentado en mucho tiempo, y esto le permitió centrarse en sus propios sueños y proyectos. Un día, Mariana le confesó a su madre que había aprendido a perdonar el pasado, no solo a su padre sino también a ella misma. Comprendió que el resentimiento no le traía nada bueno y que el amor y el perdón le brindaban una mayor libertad. «Te admiro, mamá», le dijo, «porque me enseñaste a ser fuerte y a no rendirme». Lucía se sintió profundamente emocionada y agradecida de que su hija pudiera ver la vida con tanta sabiduría.
Por su parte, Sebastián también había encontrado un nuevo sentido en su vida. Cada día, se dedicaba a demostrar a Mariana y Lucía que estaba allí para quedarse, que había aprendido de sus errores y que ahora era un hombre diferente. Su relación con Mariana crecía cada día, y él se sentía lleno de gratitud por la oportunidad de ser parte de su vida. Los tres comenzaron a pasar más tiempo juntos como familia, disfrutando de pequeños momentos de felicidad que antes parecían imposibles. Habían aprendido a vivir en el presente y a construir recuerdos juntos, sin las cargas del pasado. La relación entre Sebastián y Lucía se transformó en una amistad basada en el respeto y la gratitud, y ambos supieron que habían alcanzado la paz. Finalmente, Sebastián se dio cuenta de que había logrado lo que siempre había deseado, la aceptación y el amor de su hija, y la posibilidad de sanar las heridas que había dejado en el corazón de Lucía. El tiempo pasó, y la familia continuó creciendo junta, con Mariana alcanzando sus propios sueños y Sebastián y Lucía brindándole su apoyo incondicional. Aunque las cicatrices del pasado aún existían, ahora eran recordatorios de la fortaleza y el amor que los unía. Habían aprendido a aceptar sus errores y a construir un futuro basado en el respeto, la comprensión y la esperanza. Mariana decidió seguir su pasión por el arte, inspirada en la dedicación de su padre a su profesión. Sebastián, orgulloso de su hija, la apoyó en cada paso, dándole consejos y brindándole el amor y la presencia que antes había sido incapaz de ofrecer. Lucía, por su parte, se sintió plena, sabiendo que había hecho lo correcto al permitir este reencuentro en sus vidas. Con el tiempo, la familia celebró juntos cada logro, cada momento de alegría, entendiendo que, a pesar de los años perdidos, el amor siempre encuentra la forma de sanar. La vida les había dado una segunda oportunidad, y cada uno de ellos había aprendido a valorarla. En una de sus últimas reuniones familiares, Sebastián brindó por su familia, agradecido por el amor y el perdón que le habían permitido renacer. Gracias por esta segunda oportunidad, dijo con el corazón lleno de emoción. Mariana y Lucía lo miraron con una sonrisa, sabiendo que habían alcanzado la paz que tanto habían anhelado. Así, entre risas y abrazos, la historia de esta familia comenzó un nuevo capítulo, uno lleno de amor, respeto y gratitud. Habían aprendido a perdonar, a sanar y a construir una nueva vida juntos, dejando atrás el pasado y abrazando el futuro con esperanza.